Guillermo el Conquistador tuvo una vida de grandes triunfos y ambición inquebrantable. Huérfano desde joven y nacido de manera ilegítima, sus primeros años estuvieron plagados de turbulencia y violencia, mientras los nobles normandos rivales luchaban por el control del joven duque. A pesar de estos desafíos, Guillermo sometió a parientes traicioneros y aseguró su dominio sobre Normandía. Para la década de 1050, Guillermo surgió como un serio aspirante al trono inglés, que entonces estaba en manos de su primo sin hijos, Eduardo el Confesor. Tras la muerte de Eduardo en enero del año 1066, Harold Godwinson reclamó la corona, pero Guillermo argumentó que Eduardo se la había prometido previamente y que Harold había jurado respetar su derecho. En septiembre del año 1066, Guillermo invadió Inglaterra, derrotando y matando a Harold en la legendaria batalla de Hastings. El día de Navidad de ese año fue coronado como el rey de Inglaterra. Sin embargo, el reinado de Guillermo estuvo lejos de ser pacífico. Estallaron rebeliones, especialmente en Northumbria, lideradas por Edgar Atheling, el último heredero varón de sangre de la casa de Wessex. Guillermo respondió con una eficiencia brutal, culminando en la infame devastación del norte. Las aldeas fueron quemadas hasta los cimientos, los cultivos y el ganado destruidos, y poblaciones enteras masacradas, dejando hasta 100.000 muertos y reportes de canibalismo entre los sobrevivientes hambrientos. El cronista Derek Vitalis escribió amargamente: el rey no se detuvo ante nada para cazar a sus enemigos. Él mató a mucha gente y destruyó hogares y tierras. No puedo decir nada bueno sobre esta brutal masacre. Dios lo castigará. Incluso después de que su control sobre Inglaterra se fortaleció, la disidencia continuó. Algunos condes normandos se rebelaron contra él, criticando su gobierno severo y su ilegitimidad, y llamándolo usurpador, aunque la rebelión de los condes fue aplastada. Más tarde, su propio hijo Roberto Curtos se rebeló y se puso del lado de los enemigos de Guillermo y, según se informa, derribó a Guillermo de su caballo en batalla, deteniéndose solo después de reconocer la voz de su padre a través del casco. Aunque al principio fue desheredado en el lecho de muerte de Guillermo, Roberto fue perdonado más tarde, y se le concedió Normandía, mientras que Guillermo Rufo, el segundo hijo, heredó Inglaterra. Guillermo fue un guerrero sin igual en su mejor época. Su liderazgo hizo que los normandos fueran casi invencibles. La crónica anglosajona reflexiona sobre su legado. El rey Guillermo fue un hombre de gran sabiduría y poder formidable. Más honrado y poderoso que cualquiera de sus antecesores, fue bondadoso con los buenos, pero implacablemente duro con cualquiera que se atreviera a oponerse a su voluntad. Esta es su historia. El ancestro de Guillermo fue Rollo, primer duque de Normandía. Él fue un saqueador vikingo que sitió la ciudad de Chartres en el año 911. Aunque el asedio resultó en una derrota para los vikingos, Rollo y un pequeño grupo de sus guerreros lograron escapar, y debido a esto los saqueos en Francia continuarían. Los franceses iniciaron negociaciones con Rollo para poner fin a la violencia, lo que resultó en un tratado que estableció el Ducado de Normandía. Rollo sería bautizado y ayudó al rey Carlos el Simple a defender su reino, e incluso tomó el nombre de bautismo de Roberto. Rollo también se casaría con Gisela, la hija de Carlos, y sus descendientes se volverían cristianos, perdiendo rápidamente su cultura vikinga y convirtiéndose en normandos. Guillermo nació en el año 1027. Él era hijo de Roberto, el duque de Normandía, pero Guillermo era de nacimiento ilegítimo, y cuando su padre murió, él todavía era joven, tenía 7 u 8 años. Él sucedería a su padre en 1035 y asumiría el papel de duque de Normandía, pero varios de sus parientes, incluyendo a Guido de Borgoña, su primo, creían tener un mejor derecho al título. Guillermo fue apoyado por su tío abuelo, el arzobispo Roberto, así como por el rey Enrique I de Francia, pero en el año 1037 el arzobispo moriría y Normandía rápidamente caería en el caos.
Los poderosos señores pensaban que tener al joven Guillermo bajo su custodia les daría poder sobre Normandía. Muchos nobles normandos libraron sus propias guerras privadas durante la infancia de Guillermo, lo que llevó a muchas historias de Guillermo siendo escondido en las casas de campesinos en más de una ocasión. Así que el reinado de Guillermo el Bastardo no comenzó bien. Experimentaría varios años de conflictos internos. El cronista Guillermo de Jumièges informó que el tutor del duque, su maestro y su mayordomo fueron asesinados por rebeldes, y muchos miembros de la familia extendida de Guillermo intentaron destituirlo. En el año 1046, los enemigos de Guillermo decidieron finalmente atacar. Intentaron emboscarlo y matarlo, pero el complot fracasó. Los nobles rebeldes, liderados por Guido de Borgoña, reunirían un ejército que se estima superaba los 20.000 hombres, sabiendo que la respuesta sería severa. Después de escapar de la emboscada, Guillermo cabalgó directamente hacia la corte del rey Enrique. Queriendo proteger a su vasallo y aliado, el rey Enrique él mismo reunió un ejército de alrededor de 10.000 hombres y luego marchó hacia Normandía. El resultado sería la batalla de Valais-Dun. En el verano de 1047, el ejército del rey Enrique se unió a la pequeña fuerza normanda del duque Guillermo en el corazón del territorio rebelde. Durante la primera parte de la batalla, Ralph Tesson, un varón normando, decidió traicionar a los rebeldes y se unió a Guillermo y al ejército del rey. La batalla fue principalmente una serie de escaramuzas de caballería. El ejército rebelde superaba en número al ejército real, pero carecía de liderazgo. Guillermo demostraría aquí su destreza militar y lucharía en las primeras líneas junto al rey. Después de perder varias escaramuzas y a muchos hombres, el ejército rebelde se desintegró y luego se encontraron huyendo para salvar sus vidas. El ejército real los persiguió de cerca, masacrando a miles de rebeldes y empujando a los restos de su ejército al río Orne. Un espectador registró que los cuerpos de los caballeros rebeldes que intentaron cruzar el río eran tan numerosos que los cuerpos hinchados bloquearon un molino mientras el río arrastraba los cuerpos corriente abajo. Mientras el ejército real empujaba a gran parte del ejército rebelde hacia el oeste, Guy de Borgoña y sus fuerzas sobrevivientes escaparon a sus tierras en el este y se refugiaron en el castillo de Brión. A pesar de un largo asedio, Guillermo no pudo forzar la rendición del castillo hasta el año 1050, y durante ese tiempo no pudo imponer su autoridad en todo su reino. El rey francés había apoyado a Guillermo en la batalla de Valais-Dun, pero en el año 1052 decidió ir en contra de Guillermo, quizás temiendo su creciente influencia sobre Normandía, y encabezó una alianza de varones franceses en su contra. Dos fuerzas invadirían Normandía, una proveniente del noreste de Francia, y la segunda entró al este de Normandía y comenzó una devastación generalizada. Mientras el duque Guillermo luchaba contra el rey francés, un grupo aliado de varones normandos y otros señores salió de sus tierras. La fuerza francesa estaba ampliamente dispersa y era un blanco fácil para las fuerzas normandas. El feroz enfrentamiento duró muchas horas, pero los franceses se retiraron con grandes pérdidas. Guy, el conde de Ponthieu, fue capturado durante el transcurso de la batalla. El rey francés vio todo esto desde su punto de observación en una colina al otro lado del río y reagrupó el resto de sus fuerzas. Después de las derrotas de 1052, los señores normandos rebeldes fueron exiliados, las tierras normandas de los condes de Ponthieu fueron confiscadas, y Guy juró lealtad a Guillermo después de 2 años de encarcelamiento. Sin embargo, Guillermo pronto enfrentaría aún más conflictos. En 1057, el ejército del rey Enrique y Godofredo Martel marcharían hacia Normandía, con el objetivo de invadir y conquistar. Sus fuerzas rápidamente comenzaron a saquear y pillar. El duque Guillermo, quien parece haber sido reacio a oponerse directamente a su señor feudal, reunió un gran ejército, pero no tomó ninguna otra acción además de mantener exploradores para informar sobre los movimientos de las fuerzas invasoras. Cuando los invasores llegaron a un vado en el río Dives, cerca de Barville, comenzaron a cruzar, pero cuando subió la marea, el proceso solo se había completado a la mitad.
dejando al ejército dividido en dos. Guillermo aprovechó esta oportunidad y atacó a la mitad del ejército invasor que aún no había cruzado. Guillermo sorprendería a sus enemigos y tiñó el río de rojo con sangre, resultando en una masacre. Los invasores se retiraron rápidamente de Normandía, y la batalla también marcó el final de la última invasión de Normandía durante la vida del duque Guillermo. Después de la retirada de Enrique y Joffrey, Guillermo finalmente pudo extender su influencia fuera de sus tierras normandas. En el año 1058, Guillermo invadió las tierras del rey Enrique y recuperó el castillo de Thiers, que los normandos habían perdido durante la minoría de edad de Guillermo, demostrando una vez más el poder militar de Guillermo. Había superado a un rey que alguna vez fue su aliado y había sufrido mucho trauma en su infancia debido al asesinato de todos sus tutores parentales. Sin embargo, este fuego hizo que Guillermo emergiera más fuerte y más duro. Los reyes le temían y ahora era uno de los señores más poderosos de Francia. Antes del reinado de Eduardo el Confesor en el siglo XI, el trono inglés había estado bajo influencia vikinga, después de la conquista de Inglaterra por Sven Barbapartida y su hijo Canuto el Grande. Una vez que el trono volvió a estar en posesión de la línea sajona, su poder estaba muy disminuido. Eduardo el Confesor sería recordado como un rey políticamente débil. Su muerte provocó una de las luchas por el trono más famosas de la historia. Tras asumir el trono, Eduardo y Godwin, conde de Wessex, se volvieron rivales abiertos. Godwin era el hombre más rico y poderoso de Inglaterra, con una influencia que superaba incluso la del rey. Sin embargo, el rey Eduardo llenó su corte de normandos, ya que creció en Normandía, donde se exilió durante el primer gobierno de los reyes vikingos de Inglaterra. Los condes sajones se amargaron con el rey Eduardo, quien se rodeaba de normandos en la corte inglesa, y mientras esto sucedía, Eduardo vio cómo su poder disminuía. Los líderes de los antiguos reinos de Inglaterra, Wessex, Mercia y Northumbria, se estaban alejando de su rey, siendo el conde Godwin de Wessex quien tenía la mayor influencia entre ellos. Como Eduardo no tenía heredero, Godwin preparó a su hijo Harold para convertirse en el próximo rey de Inglaterra, y tras la muerte de Godwin, su hijo Harold Godwinson asumiría el condado de Wessex. En el año 1064, Harold sufriría una desastrosa visita a Normandía. Por alguna razón desconocida, él había tomado un barco y naufragó en el territorio de Guy de Ponthieu, un vasallo de Guillermo, el duque de Normandía. Guillermo hizo que Guy entregara a su prisionero y luego, como condición para su liberación, exigió que Harold le jurara lealtad. Ante la muerte o el cautiverio perpetuo en una mazmorra como opciones, Harold juró. Para Guillermo, su ascenso al trono inglés ahora sería más fácil. En el año 1065, Eduardo el Confesor se enfermó gravemente y moriría el 5 de enero del año 1066. Algunas personas decían que debían ser el próximo rey de Inglaterra. Las reclamaciones al trono de estos hombres se basaban en lazos de sangre, juramentos y parentesco, y vínculos con reyes anteriores. La reclamación al trono era fuerte. Estaba Edgardo el Ætling, quien era nieto del rey Edmundo Ironside e hijo de Eduardo el Exiliado. Eduardo el Exiliado murió camino a la corte inglesa, donde el rey Eduardo el Confesor lo habría nombrado heredero. Según el sistema de linaje, él era el heredero legítimo, siendo un descendiente directo de Alfredo el Grande. Sin embargo, para el año 1066, Eduardo tenía una base de poder debilitada y en los últimos años muchos Ætlings habían sido asesinados o habían muerto misteriosamente, al igual que el padre de Edgardo, Eduardo el Exiliado, y su abuelo Edmundo Ironside, quienes murieron en circunstancias misteriosas. También estaba Harold Godwinson, quien era el jefe de la casa de Wessex. Wessex era la parte más rica y poderosa de Inglaterra, y el propio Harold era muy conocido en la corte. Había actuado en nombre de Eduardo el Confesor y había luchado en muchas batallas. También era el comandante militar más confiable de toda Inglaterra. Además, según la leyenda,
también se piensa que su antepasado fue Ethelred, el rey de Wessex y hermano mayor de Alfredo el Grande, y que la corona solo pasó a su línea directa porque el hijo de Ethelred en ese momento era demasiado joven para gobernar debido a la amenaza del gran ejército pagano. En Noruega, Harald Hardrada también reclamó el trono de Inglaterra. Según él, Eduardo el Confesor había usurpado a su sobrino, el rey Magnus el Bueno. Magnus fue nombrado heredero al trono de Dinamarca por el rey Harthacnut. Después del acuerdo, Magnus creía que este pacto también se extendía al trono inglés. Eduardo simplemente tomó el trono antes que Magnus, quien moriría sin hijos. El correy de Noruega de Magnus era Harald Hardrada, hasta la muerte de Magnus, momento en el que Hardrada se convirtió en el único rey de Noruega. Hardrada ahora creía que la corona de Inglaterra le pertenecía legítimamente, ya que Eduardo había usurpado a Magnus, y él mismo ya estaba muerto. Guillermo, el duque de Normandía, era otro pretendiente al trono. Él afirmaba que no solo Eduardo lo había designado como el próximo rey, sino que Harold Godwinson había jurado bajo juramento que apoyaría a Guillermo en su reclamo al trono. También existía la relación que había entre Normandía e Inglaterra. Emma de Normandía era la tía abuela de Guillermo, y Eduardo el Confesor había pasado gran parte de su juventud exiliado en la corte normanda. El día después de la muerte de Eduardo el Confesor, hubo una reunión del Witan para decidir quién sería el próximo rey de Inglaterra. El Witan estaba compuesto por un grupo de muchos señores y obispos, y consideraron los méritos de los 4 principales candidatos: Guillermo, el duque de Normandía, Harold Godwinson, Edgar Etheling, el último descendiente directo de Alfredo el Grande, y Harold Hardrada. Todo el principio de sucesión había sido trastocado por el interludio de los reyes vikingos, y el Witan ya no se sentía obligado a elegir a un rey perteneciente a la línea de Alfredo, cuando era evidente que se necesitaba un hombre fuerte en el trono, y Edgar el Etheling era solo un niño. Cualesquiera que hayan sido las promesas que Eduardo el Confesor pudo haberle hecho a Guillermo, sin duda él mismo nombró a Harold como su sucesor. El día después de la muerte de Eduardo, Harold fue elegido por el Witan como rey. Hardrada vendría por su corona, pero fue derrotado por Godwinson en la batalla de Stamford Bridge. Así, el nuevo rey de Inglaterra demostró ser un estratega y comandante brillante, y consolidaría su nombre en la historia. Mientras el rey inglés Harold Godwinson luchaba en el norte, Guillermo cruzaba el canal navegando con el objetivo de conquistar y forjar una nueva dinastía. Guillermo, duque de Normandía, consiguió el apoyo del Papa Alejandro II para invadir Inglaterra y portó el estandarte papal, símbolo de que Dios lo respaldaba. Guillermo también aseguró el apoyo político de Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y del rey Sven II de Dinamarca. Guillermo y su flota cruzaron el canal sin obstáculos durante la noche del 28 de septiembre de 1066. Después de derrotar a Harald en Stamford Bridge el 25 de septiembre, Harold Godwinson tuvo que marchar hacia el sur a toda prisa para enfrentarse a los invasores normandos. En la mañana del 14 de octubre de 1066, Guillermo, el duque de Normandía, dividió su ejército en 3 grupos: arqueros, soldados de infantería y caballería. Las tropas de Harold Godwinson se acercaron bajo el bosque y tomaron posiciones en la cima de una colina. Esta posición elevada les permitía hostigar a cualquier soldado que intentara subir arrojándoles jabalinas. Los ingleses pronto formarían un muro de escudos, con las primeras filas sosteniendo sus escudos muy juntos, o incluso superpuestos, para protegerse de los ataques a distancia. La batalla comenzó con los arqueros normandos disparando cuesta arriba, pero el muro de escudos inglés repelió fácilmente las flechas. Luego, los lanceros normandos atacarían a los ingleses cuerpo a cuerpo. Al acercarse a los ingleses, los soldados normandos fueron recibidos con una lluvia de jabalinas, hasta que comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Los soldados de Guillermo estaban siendo diezmados, y no podían romper la muralla de escudos, así que la caballería normanda avanzaría para apoyarlos. La caballería tampoco pudo romper la muralla de escudos sajona. Aunque exhausto, el ejército inglés estaba de buen ánimo,
ya que acababan de derrotar a Harald Hardrada en el norte y harían retroceder a los normandos mientras la sangre corría colina abajo en el campo de batalla. Como los normandos no lograron romper la muralla de escudos anglosajona, la batalla empezó a inclinarse a favor de los ingleses y comenzó una retirada general. Entonces se difundió el rumor de que el duque Guillermo había muerto en la batalla. Algunas tropas normandas huyeron al mar perseguidas por los ingleses, que abandonaron sus posiciones en la cima de la colina. Mientras veía huir a su propio ejército, Guillermo, muy vivo, se quitó el casco para que todos pudieran reconocerlo, y cabalgó entre sus fuerzas en retirada, gritando y haciendo gestos. Después de estar tan cerca de la derrota, los jinetes normandos regresaron a las líneas del frente y ayudaron a Guillermo a liderar un contraataque contra las fuerzas inglesas que los perseguían. Los ingleses volvieron a formar su muro de escudos, y la batalla continuó. La batalla duró horas, y al caer la tarde otoñal, los normandos hicieron un último intento por tomar la colina. En este punto muchos sajones habían muerto, incluidos 2 hermanos del rey Harold Godwinson, que cayeron en la lucha. Esto motivaría al rey de Inglaterra a luchar hasta el final. El propio Godwinson estaría en el centro de la batalla, matando a muchos soldados enemigos, pero sería asesinado en el caos de la lucha. Según un relato, fue despedazado a manos de 4 caballeros normandos en un detalle gráfico. El primero, atravesando su pecho a través de su escudo con la punta de su arma, empapó la tierra con un torrente de sangre. El segundo le cortó la cabeza por debajo de la protección del casco, y el tercero le atravesó el vientre con una lanza. El cuarto le cortó el muslo y el ojo y se llevó el miembro cercenado. Guillermo de Malmesbury afirmó que Harold murió por una flecha en el ojo que le atravesó el cerebro, y que un caballero lo hirió al mismo tiempo. Con tantos relatos diferentes sobre la sangrienta muerte de Harold, los historiadores coinciden en que murió al final de la batalla y encontró su fin en medio de la lucha. La muerte de Harold Godwinson dejó a los ingleses sin líder, y su formación comenzó a colapsar. Sin embargo, los soldados de la guardia personal de Harold se reunieron alrededor del cuerpo del rey y lucharon hasta el amargo final. Después de un día entero de feroz batalla, los hombres de Guillermo de Normandía salieron victoriosos. Después de la batalla de Hastings, Guillermo esperaba que los nobles ingleses simplemente se sometieran a él, pero uno de los antiguos pretendientes al trono sería proclamado rey por el Witton. Edgar el Atheling, el nieto de Edmundo Ironside y el último descendiente directo de Alfredo el Grande, asumiría el trono. Contaba con el apoyo de poderosos miembros sobrevivientes de la clase gobernante sajona, como Edwin, el conde de Mercia, y Morcar, el conde de Northumbria. Sin embargo, estos lores ya habían pasado por alto su derecho al trono en favor de Harold Godwinson, y su lealtad era cuestionable. Guillermo pronto cruzaría el río Támesis y, mientras los normandos se acercaban a Londres, los principales aliados de Edgar iniciaron negociaciones con él. En diciembre, los miembros restantes del Witton en Londres se reunirían y llevaron al rey no coronado con Guillermo, y se sometieron a él. Edgar, sin ejército, sin condes ingleses leales y sin aliados, rendiría homenaje a Guillermo dejando de lado su derecho ancestral como rey de Inglaterra. Por un tiempo, el 25 de diciembre de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Su logro le valió el título de El Conquistador. A pesar de la sumisión de los nobles ingleses, la resistencia continuó durante años, con muchas rebeliones y levantamientos en Northumbria. Guillermo mantuvo a Edgar bajo custodia y lo llevó con otros líderes ingleses a su corte en Normandía en 1067. Antes de regresar con ellos a Inglaterra, Edgar pronto escaparía de la custodia de Guillermo. Este joven de 16 años cabalgaría hacia el norte y provocaría una rebelión. En las sombras, los rebeldes del norte se estaban organizando en una fuerza efectiva. Alrededor del líder Edgar Atheling, Edgar formaría una alianza con Malcolm III, rey de los escoceses, quien se casó con su hermana Margaret.
No solo los rebeldes querían restablecer lo que consideraban la verdadera línea de reyes de Inglaterra, ya que ya llamaban y se referían a Edgar como el rey, sino que los señores anglosajones también habían perdido gran parte de sus tierras ante los nobles normandos, y Edgar era su solución para recuperar el poder perdido. Edgar también había forjado una alianza con otro rey, Sven II de Dinamarca, quien prometió apoyarlo y enviarle hombres si necesitaba su ayuda contra Guillermo. Northumbria había sido durante mucho tiempo un lugar salvaje y peligroso. Sin embargo, cuando Guillermo el Conquistador ascendió al trono de Inglaterra, realmente se convirtió en una tierra salvaje, sin discriminar entre nobles y plebeyos. Cosby, un magnate de Northumbria, ofreció homenaje a Guillermo, y Guillermo le recompensó nombrándolo conde de Northumbria. Después de solo 5 semanas como conde, Cosby fue asesinado por Osulf, el nieto de Uhtred el Audaz, en una enemistad de sangre que había durado generaciones. Muy pronto, Osulf también sería asesinado, y su primo Cospatric compraría el condado a Guillermo. El conde Cospatric pronto sería uno de los líderes que se unieron al joven Edgar Ætheling en su rebelión contra Guillermo. Edwin, el conde de Mercia, también se uniría a la rebelión. Edgar ahora tenía la lealtad del rey de Escocia, el de Dinamarca, y los condes de Northumbria y Mercia. Edgar tenía el apoyo de naciones y de la mitad de Inglaterra, y él era el verdadero último heredero de la tierra, así que la gente se uniría a él. Era un símbolo de esperanza frente a los normandos, que subyugaron a la aristocracia inglesa y exigían altos impuestos, afectando a señores y campesinos. Guillermo, ahora consciente de que se avecinaban problemas en el norte, envió a Roberto de Comine a Northumbria con 700 hombres para despojar a Gospatric del condado de Northumbria, ya que había llegado a oídos del rey la noticia de su traición. Roberto llegaría tan al norte como Durham. Al llegar, el obispo Ethelwine le advirtió que un ejército rebelde merodeaba en el norte y se movilizaría contra él. Roberto, sin embargo, ignoraría este consejo. Los rebeldes de Northumbria atacaron Durham en 1069. Entraron rápidamente en la ciudad y comenzaron a matar a cualquier normando que encontraran. Los caballeros normandos de Roberto fueron rápidamente derrotados o huyeron, eliminando así su ejército y el control de Guillermo el Conquistador en el norte. Roberto escucharía el alboroto desde dentro de la casa del obispo en la que se estaba hospedando. Los rebeldes sabían que el obispo se había puesto del lado de los normandos y había abandonado a sus compañeros sajones, así que incendiaron su casa hasta los cimientos y Roberto fue consumido por las llamas. Durham acababa de caer y Edgar Ætheling aprovecharía esto, ya que la energía de los norteños era inigualable debido a su espíritu inquieto. Marcharía hacia el sur a la ciudad de York. La ciudad cayó rápidamente, ya que los habitantes reconocieron a Edgar como su señor natural y lo llamarían rey. Edgar, quien aunque era joven, ahora era un líder de hombres, pero el juego de tronos que estaba jugando era peligroso y la tierra que deseaba gobernar sufriría. Según la crónica anglosajona, esto fue lo que sucedió. Edgar Ætheling marchó con todos los northumbrianos hacia York, y los habitantes de la ciudad negociaron con él, pero el rey Guillermo vino desde el sur, con todas sus tropas, saqueó la ciudad y mató a muchos cientos de personas. Guillermo, que acababa de regresar de Normandía en ese momento, recibió noticias de los desastres en Durham y York y respondió de manera típica, marchando personalmente hacia el norte con un ejército aún más grande que antes. Guillermo llegó a York tan rápido que tomó a los rebeldes por sorpresa y derrotó a aquellos que aún tenían el valor de pelear. Después del éxito inicial de Edgar, Guillermo rápidamente le demostró quién tenía el ejército más competente. Bajo el Conquistador, los normandos eran realmente una fuerza a tener en cuenta. Ya habían derrotado a un rey anglosajón, y el Ætheling era el siguiente. Los daneses reclamaban partes de Inglaterra como propias, y estos vikingos eran conocidos por aprovechar la agitación política en tierras extranjeras que veían como fuente de botín. Asbjorn, el hermano de Sweyn II de Dinamarca, desembarcó en la costa del norte de Inglaterra
con una flota danesa de unas 300 naves en septiembre de 1069, y Edgar fue llamado de regreso desde Escocia. York iba una vez más a ser el centro de la rebelión. Se dice que los daneses llegaron a York en 240 barcos y se encontraron con Edgar Atheling y el conde Cospatrick de Northumbria. En la crónica anglosajona fueron descritos como un ejército inmenso. Edgar lideraría personalmente a sus hombres hacia York y rápidamente retomaron la ciudad a través de un derramamiento de sangre. En el caos, el castillo normando allí fue demolido, la masacre fue registrada y muchos franceses cayeron, y muchos prisioneros fueron llevados de regreso a los barcos de los daneses. Edgar una vez más había derrotado a las fuerzas de Guillermo y había recuperado el norte. Esta fue la mayor derrota normanda de toda la conquista, y ahora la amenaza más seria para el reinado de Guillermo en Inglaterra. Guillermo reunió un ejército y marchó. Cuando el rey finalmente llegó a su destino, encontró una ciudad vacía. Los daneses se habían retirado por el río Trent con sus enormes riquezas de York, y Edgar y sus aliados se habían ido. Sin una flota propia, Guillermo no podía perseguir a los daneses, así que volvió a la antigua política de los reyes anglosajones y les pagó para que se fueran de las costas inglesas. Para dejarlo claro a cualquiera que tuviera interés en el norte de Inglaterra, Guillermo decidió pasar la Navidad del año 1069 en York, incluso trasladando la corte real allí. Guillermo le estaba diciendo al país que el norte era suyo y que lo mantendría por cualquier medio necesario. El conquistador entonces dirigió su atención a los rebeldes, ya que no estaban preparados para enfrentarse a su ejército en una batalla campal. Así que Guillermo emplearía una estrategia que paralizaría a su enemigo, pero que también mancharía su alma para siempre. Edgar tomaría represalias y lideró una incursión marítima en el reino de Lindsey, que era un reino anglosajón menor que había sido absorbido por Northumbria. Edgar volvería a demostrar su temple y lideraría a sus hombres en la acción él mismo, para demostrar aún más que era digno de ser rey. Sin embargo, la incursión terminó en desastre, con la mayoría de los seguidores de Edgar siendo asesinados. Edgar logró escapar con algunos seguidores y luego se reunió con la mayor parte de su ejército. A principios del año 1070, Guillermo avanzó contra Edgar y los otros líderes ingleses, quienes se habían refugiado con sus seguidores restantes en una región pantanosa, y los puso en fuga. Edgar luego regresó a Escocia. El rey Guillermo ya se cansaba de la rebelión del norte. Era como si la región hubiera declarado su independencia, así que el conquistador se movería para quebrar a los norteños en cuerpo y espíritu. Oderico Vitalis era un monje que nació en Shropshire en 1075, de madre sajona y padre normando. Él fue un cronista que escribió una de las grandes crónicas contemporáneas de los siglos XI y XI sobre Normandía y la primera Inglaterra anglo-normanda. Normalmente elogiaba al rey Guillermo en sus escritos, pero escribió esto sobre el saqueo del norte. El rey no se detuvo ante nada para cazar a sus enemigos. Mató a mucha gente y destruyó casas y tierras. En ningún otro lugar había mostrado tanta crueldad, y para su vergüenza no hizo ningún esfuerzo por controlar su furia, y castigó a los inocentes junto con los culpables. Ordenó quemar cultivos, ganado, herramientas y comida hasta hacerlos ceniza. Más de 100,000 personas perecieron de hambre. A menudo he elogiado a Guillermo en este libro, pero no puedo decir nada bueno sobre esta masacre brutal. Dios lo castigará. Cualquier rebelde que quedara en el norte de Inglaterra fue cazado sin piedad y ejecutado o torturado. El norte una vez más se convirtió en una tierra sin ley, con personas obligadas a comer lo que pudieran, desde perros hasta cadáveres humanos. Sí, los norumbrios recurrieron al canibalismo para sobrevivir. El norte estaba en llamas, pueblos enteros y campos fueron incendiados, hombres, mujeres y niños fueron pasados por la espada, o quizás sufrieron un destino aún peor, marchitándose hasta que la muerte los reclamó. Los aliados de Edgar perdían poder gradualmente.
El rey Sweyn II de Dinamarca fue sobornado por William y el norte ardía. Edgar huiría de regreso a Escocia con sus aliados. En el camino, el conde Edwin de Mercia fue asesinado, traicionado por su propio séquito. Gospatrick, el conde de Northumbria, no podía alimentar ni transportar un ejército, ya que sus tierras estaban en cenizas, y su gente tenía el espíritu roto. Edgar estuvo seguro en Escocia hasta 1072. Guillermo luego invadiría Escocia, siendo su rey el último rebelde con gran influencia. Luego obligó al rey Malcolm a someterse a su señorío. Los términos del acuerdo fueron la expulsión de Edgar de Inglaterra bajo pena de muerte. La rebelión de Edgar concluyó. Ahora sin aliados, zarpó hacia Francia, pero el desafortunado Edgar naufragó en la costa de Inglaterra por una tormenta violenta. Logró escapar a Escocia una vez más, donde Malcolm lo convenció de hacer las paces con William y regresó a Inglaterra como su súbdito, abandonando cualquier ambición de recuperar el trono de sus antepasados. William forjó su nueva dinastía y el impacto de su conquista de Inglaterra fue profundo, dejando cambios duraderos en la iglesia, la aristocracia, la cultura y el idioma del país. La conquista acercó a Inglaterra a Francia, estableciendo lazos que persistieron durante toda la Edad Media. Su administración fusionó aspectos del gobierno inglés y normando, creando un nuevo sistema que sentó las bases para el posterior reino de Inglaterra medieval. Su masacre del pueblo de Northumbria, conocida como la Devastación del Norte, es lo que le permitió consolidar su poder. En el año 1075, mientras el rey Guillermo estaba en Normandía, estalló una rebelión en Inglaterra. Dos poderosos nobles, Ralph de Gaulle, el conde de Anglia Oriental, y Roger, el conde de Hereford, conspiraron para derrocarlo en lo que se conoció como la Rebelión de los Condes. Ralph, quien una vez luchó valientemente en la batalla de Hastings, era ampliamente admirado por su valentía y fortaleza de carácter. El cronista Odric Vitalis registró algunas de las quejas que impulsaron a los rebeldes a actuar. La principal de ellas fue la despiadada represión de Guillermo, tanto de amenazas reales como imaginarias a su gobierno. A los ojos de los conspiradores, Guillermo era un tirano indigno de la corona. Lo denunciaron como un usurpador, nacido bastardo, y afirmaron que su gobierno era ofensivo tanto para Dios como para los hombres. Lo acusaron de envenenar a sus propios invitados y parientes, así como de orquestar la muerte de Conan de Bretaña, un noble admirado en toda la región. También condenaron su trato severo hacia los aliados y soldados que habían luchado por él, diciendo que fueron recompensados con tierras estériles o con nada en absoluto. Su avaricia, afirmaban, lo llevó a despojarlos incluso de eso. En resumen, Guillermo era odiado, y creían que su muerte traería alegría a muchos. A pesar de sus planes audaces, la revuelta comenzó a desmoronarse antes de que pudiera empezar. Waltheof, el conde de Northumbria, y el último conde anglosajón que quedaba, perdió la confianza en el complot. Conocido por su bondad y piedad, Waltheof confesó la conspiración a Guillermo, aunque algunos creen que esperaba misericordia. Guillermo lo mandó encarcelar y, un año después, lo ejecutó. Su muerte conmocionó al pueblo. Muchos llegaron a verlo como un mártir, y más tarde se formó un culto en torno a su memoria. Se decía que la ejecución injusta de Waltheof lanzó una maldición sobre Guillermo por el resto de su vida. Después de la confesión de Waltheof, la rebelión tuvo poco tiempo para ganar fuerza. Ralph huyó a Dinamarca para buscar refuerzos, mientras que su esposa Emma se quedó para defender el castillo de Norwich. Guillermo, aún en Normandía, confió en sus comandantes en Inglaterra para sofocar el levantamiento. El castillo de Norwich fue sitiado y finalmente se rindió. Emma y la guarnición recibieron permiso y fueron enviadas sanas a Bretaña. Mientras tanto, Canute, el hermano del rey de Dinamarca, finalmente llegó con una flota de 200 barcos. Pero llegó demasiado tarde. La rebelión ya había sido aplastada.
Los daneses saquearon la costa inglesa, pero pronto regresaron a casa, sin haber causado un impacto real. La crónica anglosajona incluso declaró, pero no se atrevieron a arriesgarse a una batalla con el rey Guillermo, sino que prefirieron ir a York, donde irrumpieron en la Catedral de San Pedro, y habiendo tomado de allí muchos tesoros, se marcharon de nuevo. Guillermo regresó a Inglaterra ese mismo año para enfrentar la amenaza danesa persistente, dejando a su esposa, la reina Matilde, gobernando en Normandía durante su ausencia. Pasó la Navidad en Winchester, donde se ocupó de las consecuencias de la rebelión fallida, una que sería recordada no solo por su ambición, sino también por el trágico final del último gran conde inglés. Roberto, el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, fue en su juventud un hombre de valor y habilidad excepcional en las actividades militares. Durante mucho tiempo había ostentado el título de conde y disfrutaba de un papel oficial, aunque algo simbólico, en la corte de su padre. 2 veces los varones le habían jurado lealtad como futuro gobernante y había sido reconocido formalmente como el heredero de su padre. A pesar de estos honores, Roberto no tenía ningún poder real. Guillermo, siempre un gobernante cauteloso y autoritario, no tenía ninguna intención de ceder su autoridad durante su vida. Aunque podía haber otorgado títulos por las apariencias, seguía siendo el único dueño de sus dominios. Para un joven príncipe como Roberto, mantenido en una inactividad ceremonial y rodeado de nobles jóvenes e inquietos, esto era tanto frustrante como peligroso. Naturalmente, Roberto deseaba independencia y un dominio propio, un ingreso, una casa y responsabilidades adecuadas para un futuro rey. Pero Guillermo se negó, temiendo que eso pudiera socavar su gobierno. El descontento creció y Ampa y los ambiciosos compañeros de Roberto avivaron las llamas. Animado por sus imprudentes consejos, Roberto se acercó audazmente a su padre y exigió que el gobierno de Normandía le fuera entregado de inmediato. Guillermo se negó rotundamente, explicando que Normandía era suya por derecho de nacimiento e Inglaterra por conquista. Sería impensable entregarlas antes de tiempo. Aunque la discusión llegó a un punto muerto, no estalló una rebelión abierta de inmediato. Pero luego ocurrió un incidente relatado por el cronista Oderico Vitalis que haría que Roberto perdiera el control. Un día sus hermanos menores, Guillermo Rufo y Enrique, le arrojaron una basinica llena sobre la cabeza como una broma. Humillado y enfurecido, Roberto comenzó una pelea violenta con ellos, que solo fue detenida por la intervención de su padre. Cuando Guillermo no castigó a los hermanos menores, Roberto sintió que su dignidad había sido insultada. Esa misma noche, Roberto reunió a su guardia personal y cabalgó hacia Rouen en un intento imprudente de tomar el castillo por sorpresa. Al hacerlo, había cometido traición abierta. Furioso, Guillermo ordenó el arresto de los rebeldes, sembrando el miedo entre sus filas y dispersando sus planes. Algunos fueron capturados y otros huyeron por la frontera. La situación empeoró cuando Guillermo descubrió que su esposa, la reina Matilde, la propia madre de Roberto, le había estado enviando dinero en secreto a su hijo. Roberto pronto obtuvo el apoyo del rey Felipe de Francia y juntos reunieron un ejército formidable. Ahora Guillermo se vio obligado a responder a la amenaza creciente. Los rebeldes estaban saqueando su frontera noreste, llevando el miedo al campo. En respuesta, estacionó tropas cerca de la frontera y, decidido a detenerlos, marchó para sitiar la fortaleza de Jeroboa en pleno invierno, justo después de la Navidad del año 1078. Durante 3 semanas continuó el asedio, como era la costumbre de la época. Caballeros de ambos bandos lanzaron desafíos formales y estallaron batallas a pequeña escala entre guerreros seleccionados. Finalmente, los defensores lanzaron un audaz contraataque, atrayendo al ejército sitiador a una batalla campal. En la feroz lucha que siguió, padre e hijo se enfrentaron mano a cara. El conquistador anciano, aunque veterano de muchas batallas, no fue rival para su hijo joven y hábil.
Guillermo fue herido en el brazo o la mano, y su caballo fue abatido bajo él. Una versión cuenta que Toki, un inglés leal, corrió hacia adelante con otro caballo para salvar al rey, solo para ser derribado por una flecha enemiga momentos después. Otra versión de la historia afirma que Roberto, al reconocer la voz de su padre, desmontó y ofreció su propio caballo para que el rey pudiera escapar. Las fuerzas reales fueron derrotadas, muchos murieron o fueron capturados, entre ellos el hermano menor de Roberto, Guillermo Rufo, quien quedó herido. Fue una derrota total, y el ejército de Guillermo huyó del campo de batalla. La derrota fue una amarga humillación para el largo y glorioso reinado de Guillermo. No solo había perdido su primera batalla, sino que fue derrotado por su propio hijo en combate singular. Guillermo de Malmesbury incluso la describió como el único verdadero desastre en la carrera del conquistador. Enfurecido no solo por la traición, sino también por la vergüenza personal de ser herido y derribado de su caballo por su propio hijo, se dice que Guillermo lanzó una terrible maldición sobre Roberto, jurando desheredarlo para siempre. Se desconoce gran parte de los movimientos de Guillermo entre 1082 y 1084. El historiador David Bates sugiere que la falta de detalles probablemente significa que no ocurrió nada particularmente notable y que gran parte de ello tuvo lugar en el continente fuera del alcance de la crónica anglosajona. Una cosa que sí ocurrió es que en el año 1082 Guillermo mandó arrestar a su medio hermano Odo. Audelic Vitalis afirmó que Odo albergaba ambiciones de convertirse en el papa y que había intentado persuadir a algunos de los vasallos de Guillermo para que lo ayudaran a lanzar una invasión al sur de Italia. Tal acto habría socavado la autoridad del rey y Guillermo no podía tolerarlo. Aunque Odo siguió preso el resto del reinado de Guillermo, nunca le confiscaron sus tierras. Los detalles del paradero de Guillermo en 1084 y 1085 son confusos. Sabemos que estuvo en Normandía durante la Pascua del año 1084 y puede que después haya regresado a Inglaterra para recaudar dinero y financiar la defensa contra una posible invasión de Knut IV de Dinamarca. En la Navidad del año 1085, el rey Guillermo ordenó un censo sin precedentes de todas las propiedades de tierras en su reino. Esta enorme tarea, organizada por condados, llegaría a conocerse como el Libro del Juicio Final, un registro tan minucioso y definitivo que se le relacionó con el juicio final. Para cada condado, el censo enumeraba las propiedades de cada terrateniente agrupadas por nombre. Detallaba quién poseía cada parcela de tierra antes de la conquista normanda, su valor actual, los impuestos que debía y los recursos que contenía, como el número de campesinos, arados, ganado y otros bienes. Para el 1 de agosto de 1086 el trabajo estaba casi terminado. La crónica anglosajona señala que ese día Guillermo recibió los resultados finales y todos los principales nobles del reino se reunieron para jurarle lealtad una vez más, en lo que se conoció como el juramento de Salisbury. Aunque las razones exactas de Guillermo para encargar el censo del juicio final siguen siendo inciertas, probablemente sirvió para varios propósitos: catalogar las obligaciones feudales, aclarar disputas sobre tierras y, quizás lo más importante, evaluar y justificar el aumento de la tributación real. En el año 1085 se difundió con gran certeza la noticia de que el rey Canuto de Dinamarca, hijo del rey Sweyn II, se estaba preparando para invadir Inglaterra. Se había casado con la hija de Roberto, el conde de Flandes, y con su apoyo tenía como objetivo conquistar el reino. En ese momento, el rey Guillermo estaba en Normandía. Al enterarse de la amenaza inminente, regresó apresuradamente a Inglaterra, trayendo consigo un vasto ejército de caballería e infantería, una fuerza más grande de la que la tierra había visto jamás. El ejército era tan inmenso que la gente se preguntaba cómo podría el país alimentarlos a todos. Para mantener a sus soldados, el rey ordenó que fueran alojados y alimentados por la población local, siendo cada terrateniente responsable de proveer según el tamaño de su propiedad. Esto causó grandes dificultades en todo el país.
En preparación para una posible invasión, Guillermo también ordenó que la tierra cerca de la costa fuera devastada, para que cualquier invasor encontrara poco botín al llegar. Finalmente llegaron noticias confiables a Guillermo de que los planes del rey Canuto habían sido frustrados y que la invasión no se llevaría a cabo. En respuesta, Guillermo permitió que parte de su ejército regresara a casa, mientras que el resto permaneció estacionado en Inglaterra durante el invierno, listo para defender el reino. Guillermo dejó Inglaterra cerca del final del año 1086 y regresó al continente. A su llegada, arregló el matrimonio de su hija Constanza con el duque Alan de Bretaña, una alianza estratégica destinada a fortalecer su posición contra los siempre vigilantes reyes franceses. Mientras tanto, su hijo mayor Roberto, aliado de la corona francesa, seguía causando disturbios. Sus acciones fueron lo suficientemente provocativas como para que Guillermo se sintiera obligado a liderar una campaña militar contra Francia en el año 1087. A finales del verano de ese año, el rey Guillermo apareció de repente con sus fuerzas ante las puertas de Montes. Los habitantes del pueblo y la guarnición dispersa fueron tomados completamente por sorpresa y huyeron en medio del caos. Guillermo y sus hombres irrumpieron por las puertas en persecución, saquearon la ciudad y la incendiaron. Fue un acto brutal de venganza, pero de ese triunfo ardiente el conquistador regresó a Normandía como un hombre moribundo. Ya fuera por enfermedad o herida de batalla, los últimos días de Guillermo habían iniciado. En su lecho de muerte, Guillermo tomó una decisión firme. Su hijo mayor, Roberto, no heredaría la corona de Inglaterra. Ese honor, declaró, sería para su segundo hijo, Guillermo Rufo. El rey moribundo, al parecer, habría desheredado por completo a Roberto con gusto. Sin embargo, Roberto había sido reconocido formalmente desde hace tiempo como su heredero, jurado por los varones y ya reconocido como el duque de Normandía. En sus últimas horas, Guillermo reflexionó que no poseía Inglaterra por derecho hereditario, sino por favor divino y por la victoria en batalla sobre Harold Godwinson. Inglaterra, razonó, no le correspondía a Roberto reclamarla. Normandía, sin embargo, le había sido prometida legalmente y esa concesión no podía ser retirada. Los consejeros al lado de la cama del rey le instaron a perdonar a su hijo, temiendo que Guillermo pudiera partir de este mundo con el odio aún ardiendo en su corazón. Por fin, reuniendo la fuerza para dominar su orgullo, el rey invocó a Dios y a sus nobles como testigos mientras perdonaba a Roberto y reafirmaba su derecho a Normandía. Guillermo murió enseguida, a la edad de aproximadamente 59 años. El legado de su reinado fue profundo. Su conquista de Inglaterra trajo consigo cambios radicales que transformaron la identidad de la nación. La iglesia fue reorganizada, la aristocracia anglosajona fue reemplazada por señores normandos y el idioma inglés comenzó a absorber una gran cantidad de francés normando, influyendo profundamente en su desarrollo. Cultural, política y lingüísticamente, Inglaterra se transformó de un reino anglo-escandinavo a uno anglo-normando. El reinado de Guillermo también realineó el lugar de Inglaterra en el mundo. Los lazos con Escandinavia se desvanecieron, reemplazados por vínculos cada vez más profundos con Europa continental, especialmente con Francia. Su gobierno sentó las bases de la monarquía inglesa medieval, fusionando las tradiciones normandas y anglosajonas en un nuevo sistema de gobierno. Incluso tras su muerte, Guillermo siguió siendo tema de debate. Cronistas como Guillermo de Poitiers elogiaron su sabiduría y fortaleza, mientras que la crónica anglosajona ofreció una visión mucho más crítica, condenando su gobierno autoritario. Pero hay un hecho que permanece claro. La conquista de Guillermo no fue simplemente un cambio de reyes, sino una transformación de una nación. La crónica anglosajona ofrece esta reflexión sobre el rey Guillermo en sus últimos días. Si alguien desea entender qué clase de hombre fue el rey Guillermo, la gloria que alcanzó y las muchas tierras sobre las que gobernó, entonces permitamos describirlo
nosotros que alguna vez vimos su rostro y caminamos por sus salones. Este rey Guillermo de quien ahora hablamos fue un hombre de gran sabiduría y poder formidable, más honrado y poderoso que cualquiera de sus antepasados. Era bondadoso con los buenos, aquellos que amaban a Dios y caminaban en rectitud, pero era implacablemente severo con cualquiera que se atreviera a oponerse a su voluntad. Quiero agradecer mucho a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Say. Espero que te hayan disfrutado el video. Si fue así, den like, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima semana en otro Perfiles Históricos.